Buen día con todos. Les damos una vez más la bienvenida. Esta es nuestra tercera clase del tercer ciclo de este año, con el cual finalizamos. La tercera clase tiene el tema Jesús el Mesías y vamos a estar acompañados por la máster Santa González. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que esta clase, igual que las anteriores, igual que todo este año, sea de mucha bendición, de aprendizaje y de poder seguir en este camino que Dios nos ha convocado. Gracias por esa disposición, gracias por este tiempo y vamos a iniciar con una oración. Les pido a todos que oremos para poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos las gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu reino, nos has hecho parte de este cuerpo de Cristo. Y gracias por habernos hecho parte de Capilla del Valle, Señor. Te damos las gracias por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por los pastores. Damos gracias, Señor, por Semisud, de donde nosotros podemos obtener este privilegio de estudiar de tu palabra y hacerlo de una manera más profunda, de una manera más seria, con este tiempo maravilloso que tú nos provees, Señor, de tener estos maestros de excelencia, de los cuales podemos adquirir conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, conocerte más a ti, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque pones en cada uno de nuestros corazones ese deseo de ferviente, de levantarnos temprano y estar aquí pendientes, de escuchar lo que este día tú nos quieres decir. Gracias por la disposición de cada uno de los maestros, Señor, y por Yadetsi, por este grupo, Señor, que podemos disfrutar, Padre, del estudio de la palabra del Señor. Te rogamos, Señor, que seas quitando todo peso de nuestra mente, de nuestro corazón, que podamos tener nuestros 5 sentidos dispuestos a escuchar tu voz en esta mañana. Y ponemos también a la profesora, a Santa, en tus preciosas manos, Señor, y que fluya el conocimiento de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu a través de ella. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar, quiero hacer una pequeña introducción acerca de Santa González. Para los que no le conocen, ella es de nacionalidad mexicana. Está radicada en el Ecuador hace 26 años. Parece que tenemos ese honor de vivir en este bello país en el cual las personas vienen y luego ya no se quieren ir. 26 años que Santa está radicada aquí en el Ecuador y ella es miembro de la Iglesia de Dios Misiones Mundiales como exhortadora. Sus estudios teológicos son de MIN de Pentecostal Theological Seminary en Cleveland, magíster en teología en Visión Internacional University en West Palm Beach. Tiene una maestría en artes de estudios teológicos en Semisud. Tiene una licenciatura en ciencias de la religión de la Universidad Autónoma de Quito. Parece que toda su vida la ha pasado estudiando. Eso es un gusto para nosotros porque podemos adquirir ese conocimiento de una gran profesional. También tiene como profesión secular trabajadora social de la Universidad Autónoma de Hidalgo, México. Actualmente es profesora de Biblia, de lenguas bíblicas, griego y hebreo, hermenéutica, exégesis del Nuevo Testamento, espiritualidad en Semisud y en la Universidad Teológica del Caribe, Puerto Rico. También ella es profesora de Evangelios Sinópticos en el Diplomado del Nuevo Testamento en Sociedades Bíblicas Unidas. Es un gusto tenerte con nosotros, Santa, y te damos la bienvenida. Muchas gracias, hermana Carmen. Gracias a la pastora Yadetsi por esta invitación, por este privilegio de poder compartir con ustedes no solamente el conocimiento con respecto al tema bíblico, sino también poder compartir con ustedes esta hermandad y también este patriotismo que tenemos. Así como decía Carmen, ya 26 años aquí en el Ecuador,
ya conozco igual bastante del Ecuador y claro, ya se hace parte de uno de este país también. Bueno, vamos a hablar de un tema tan interesante que ustedes están llevando a cabo durante esta Academia Bíblica, que es sobre los títulos o los nombres que se le ha dado a Jesús a lo largo no solamente de su vida terrena, sino también en los estudios que se han realizado y que se siguen realizando con respecto a algunos títulos específicamente que siguen todavía siendo motivo de estudio, todavía motivo de debate, de incógnitas, si de esta manera Jesús se presentó o quiénes le atribuyeron estos títulos o estos nombres a Jesús. Nuestro tema de ahora es Jesús Mesías. Jesús Mesías. No sé si alguien puede hacerme coanfitrión para poderles compartir unas diapositivas que hice. Profesora, tienes acceso para compartir. Ok, gracias. Jesús Mesías es nuestro tema. Un título o un nombre que nosotros ya cuando leemos el Nuevo Testamento, en especial los evangelios, damos por hecho que cuando ya se describe o se pone por escrito la vida de Jesús, los autores bíblicos están poniendo o están ya haciendo referencia que Jesús es el Mesías. Ese Mesías que también ya en las enseñanzas nosotros hemos escuchado que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús ya en el Nuevo Testamento es ese personaje que se habló en el Antiguo Testamento. Específicamente es Jesús. Pero no es de esta forma, sino que más bien vamos a mirar por qué Jesús se denomina Mesías. Los escritores bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento ya se lee con esos ojos de esta profecía, los escritores bíblicos del Antiguo Testamento, cuando hacen referencia al término Mesías, están indicando o no están indicando a una persona concreta con funciones específicas, sino que va a ser una idea de un personaje. ¿Quién? No se sabe. Solamente se tiene la idea de que va a haber un salvador, un liberador, un redentor que va a cumplir esta función en el contexto del pueblo de Israel. Como mencionaba, Mesías es el título cristológico que se le ha dado a Jesús. Y no solamente el término Mesías, sino también algunos otros títulos que se le ha dado a Jesús. Vamos a mirar nuestro programa antes de ya desarrollar específicamente lo que sería el Mesías o el mesianismo, lo que vamos a trabajar en esta clase. Una pequeña introducción de lo que estamos hablando sobre el tema del Mesías o mesianismo, la etimología de la palabra Mesías. La palabra Mesías tiene una etimología, ¿en qué sentido? En que tiene su trasfondo en el contexto del Antiguo Testamento y el término hebreo. Y como ya lo he dicho, se habla después o se le menciona a Jesús como Mesías en el Nuevo Testamento con ese término griego. El origen de la perspectiva mesiánica judía, porque como ya también lo he mencionado, en el Antiguo Testamento ya se tiene la idea de un Mesías. Pero ¿cómo es que se origina? ¿Cuándo es que se origina esta idea o esta perspectiva de un Mesías o esta perspectiva de la esperanza mesiánica judía? Y como número 3, vamos a hablar Jesús ya como Mesías. ¿Jesús se consideró el Mesías? ¿O cómo nos muestra el Nuevo Testamento a Jesús con este nombre, teniendo en cuenta este nombre o este título? Y algunas conclusiones que vamos a
mencionar con respecto a esta clase que tengamos. Igual, si tienen alguna pregunta que no es muy clarificativa con el contenido que estoy diciendo, pueden levantar su mano y así podemos posiblemente explicar o dar un retroceso a lo que estamos mencionando o al contenido que estamos exponiendo. Entonces, como mencionaba, el término Mesías es un título cristológico. Cada título que se le ha dado a Jesús esconde una profunda teología judía. Y cuando estamos hablando de una profunda teología judía, porque tiene que ver con su intervención no solamente en la historia, sino también en el pueblo. Y bueno, y sabemos que desde el contexto cristiano, a veces esta teología judía la hemos ampliado. Hemos puesto otros elementos más, o leemos o entendemos estos títulos desde esa enseñanza cristiana. ¿En qué sentido? Por ejemplo, como les decía, ya leemos nosotros tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y cuando miramos esa descripción de Mesías, ya inmediatamente viene a nuestra mente que es Jesús, que es Jesucristo, ese Mesías. Pero de esta manera no es así. Ya vamos a mirar por qué. Bueno, ya lo han hablado también, los principales títulos cristológicos es Hijo de Hombre, Siervo Sufriente o Siervo de Jehová, el Profeta Escatológico, el Hijo de Dios, el Señor, Mesías, y hay algunos otros más, pero estos serían los que más se resaltan en los estudios, en este caso, de la cristología del Nuevo Testamento. Hay un autor, Sánchez Mielgo, que nos dice que Jesús no es que se atribuye todos estos títulos, sino más bien desde esa perspectiva otra vez cristológica que ya se tenía del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento ya está desarrollada, son entonces tanto los autores bíblicos, tanto el pueblo y también los redactores de los evangelios quienes le atribuyen estos títulos a Jesús. Pero ¿quiénes son? Pero Jesús, ¿cuál título se atribuye? Bueno, creo que ya ustedes mismos lo han entendido con este estudio que han tenido. El Hijo de Hombre y Siervo de Jehová, nos dicen los estudiosos que Jesús mismo se los atribuye o se los adjudica, es decir, de esa manera él se presenta en su obra o en su vida terrena como el Hijo de Hombre y Siervo de Jehová. Como profeta escatológico, la muchedumbre o el pueblo le adjudica o le coloca este título. Y en el caso de Hijo de Dios, el Señor y Mesías son títulos pascuales, es decir, que los redactores o los escritores de estos evangelios lo presentan de esta manera, como Marcos, Mateo y Lucas, hablando en este caso de los evangelios canónicos, o los evangelios que tenemos en nuestro texto bíblico. La palabra Mesías, ¿de dónde se origina? La palabra Mesías es un título que tiene su origen en la esperanza escatológica, ¿sí? Una esperanza futura, una esperanza que del desarrollo de la historia y las situaciones que vive el pueblo de Israel entienden que Dios está presente y que Dios va a seguir interviniendo. Y esa intervención va a ser en nuevas formas o en nuevas maneras para presentarse como siempre Él ha sido. Un Dios liberador, un Dios redentor, un Dios perdonador. ¿Sí? Entonces la palabra Mesías es un título que tiene su origen en esa esperanza escatológica. Cuando estamos hablando de escatológica, sí es en un futuro, pero no en un futuro, como a veces nosotros entendemos tan lejanos. Puede ser a la final de una época, de una etapa, o al final de una situación va a venir o va a estar presente la intervención de Dios. Y la palabra Mesías tiene esa idea de redención, idea de liberación. De tal manera entonces que ya en los tiempos de Jesús o en el Nuevo Testamento, esta idea de un redentor, esta idea de un liberador, ya se había extendido tanto que había varias maneras de entender a este liberador. Había varias formas de entender a este redentor, ¿sí? Y algunas formas muy radicales, ¿sí? Radicalmente
se entendía que este Redentor, que este Mesías, que vendría al final de los tiempos, sería de una manera radical. Y ya veremos en qué sentido. Ideas que surgen en un tiempo determinado. Como ya mencioné, ya en la época de Jesús, estas ideas habían adquirido matices con contenidos muy diversos. Por eso vemos en los evangelios cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el que has de venir? ¿Por qué? Porque estos diversos matices del mesianismo o del Mesías tenían contenidos muy diversos que se desarrollan en un tiempo determinado. De esto que hemos mencionado, entonces se derivan algunas preguntas. ¿Qué significa Mesías? ¿A qué hace referencia este término? ¿Cuál es el origen de esta idea mesiánica en el judaísmo? ¿Y por qué Jesús Mesías? Preguntas que son válidas y que vamos a tratar de contestarlas en este tiempo. Entonces, en primer lugar, vamos a contestar o vamos a hacer referencia a los conceptos o a las palabras originales de la palabra o del término Mesías. La etimología de la palabra Mesías. Tenemos por un lado en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos explicado, en el Antiguo Testamento, que es escrito en hebreo, su etimología o la palabra original de la palabra Mesías es Mashiach. Estos serían los términos hebreos, Mashiach. Y Mashiach es un término que está en relación directa con el tema de la monarquía o con el tema del rey. ¿Sí? Y esto hace referencia o traduce como ungido. La palabra Mashiach significa ungido. Y como decía, está directamente relacionado con el rey. ¿Por qué? Porque en textos o lecturas tardías se va a considerar al rey, en este caso al rey de Israel, el Mesías, el ungido. Y tenemos algunas citas que hacen referencia no solamente a esta designación, sino también a la tradición. ¿En qué sentido de la tradición? Sabemos que cuando al rey ya se le consideraba rey, ya había sido elegido, había todo un proceso, todo un ritual litúrgico de su unción para mostrarlo entonces como ese rey elegido. Entonces tenemos aquí algunas citas, vamos a darle lectura rápidamente. Necesitamos a una persona que pueda ayudarnos con una voz fuerte y potente, que nos pueda ayudar con algunas de estas citas, en donde estos textos hacen referencia, como ya mencioné, no solamente a esta tradición, sino también a que al rey se le ungía o tenía esa elección, y como es esa elección, entonces tenía que ser visible su elección a través de este ungimiento. Primera de Samuel 24:7, Isaías 45:1, Salmo 2:2 y Lamentaciones 4:20. La palabra Mesías en el Antiguo Testamento está relacionada directamente con el rey. Parece que están muy tímidos o tímidas. Buenos días, pastora. Primera de Samuel 24:7. La palabra de Dios dice. Gracias. Con estas palabras, David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Aquí miramos entonces en ese contexto el respeto y el valor que se tenía por el rey. ¿Por qué? Porque ya se entendía que este rey es el elegido, es el ungido de Dios, el ungido de Yahvé. Saltémonos esa cita al 9:16 al 24, donde hace referencia a eso, a esta tradición y a esta idea o esta perspectiva que va a ser como la base
para lo que se va a entender el Mesías o el mesianismo. 1 Samuel 9, 16 al 24. Prepárate porque mañana a esta misma hora te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y yo he puesto en ellos mis ojos. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te hablé. Este es el que va a gobernar a mi pueblo. En cuanto Saúl vio que Samuel entraba en la ciudad, se acercó a él y le dijo: te ruego que me digas dónde vive el vidente. Y Samuel le respondió: yo soy el vidente. Acompáñame al santuario allá arriba y come hoy conmigo. Mañana cuando te vayas te diré todo lo que te está inquietando. Yo sé que hace 3 días se perdieron las asnas de tu padre, pero no te preocupes porque ya les encontraron. Ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir, lo merecen tú y la familia de tu padre. Pero Saúl respondió: yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su ciudad y a su criado y los llevó a la sala y les ofreció la cabecera de la mesa, aun cuando Samuel tenía 30 y 20 invitados más. Luego le dijo al cocinero: trae la porción de carne que te dije que apartaras. El cocinero llevó la espaldilla y todo lo que iba con ella, y la puso delante de Saúl. Entonces Samuel dijo: esto estaba reservado para ti. Sírvete y come, pues se reservó para tu visita que ya esperaba, aun cuando todo el pueblo también estaba invitado, y Saúl comió aquel día con Samuel. Bueno, este relato que es desde el capítulo 1, versículo 1, habla de la elección y del ungimiento de Saúl como rey. Entonces, todas estas citas que estamos mencionando aquí tienen relación con esto que estamos mencionando, ¿sí? El rey es el elegido o es el ungido, no solamente para gobernar el pueblo de Israel, sino va a también tener esa idea de que va a gobernar las naciones alrededor que están presentes en el pueblo de Israel. Entonces, es una designación usada para el soberano de Israel, para el gobernante de Israel, que se le denominaba como ungido de Yahvé. Pero este término no solamente se utilizaba en el pueblo de Israel, sino también era una designación que se le daba, o un calificativo que se le daba a toda aquella persona que se le otorgaba una misión o que tenía una misión especial que cumplir. Y estaba entonces igual relacionado este término del Mesías con el tema de la elección, es decir, aquella persona elegida y enviada por Dios para cumplir una misión especial. Es decir, solamente el rey que tenía esa misión especial de gobernar, ya vamos a mirar en qué sentido tenía que gobernar, y también, ¿sí? Después este término hacía referencia al sacerdote, hacía referencia al profeta, incluso en contextos fuera del pueblo de Israel, en contextos de personas extranjeras que no fueran del pueblo de Israel, se le designaba también con este término de ungido. Por ejemplo, en Isaías 45:1, donde hace referencia a Ciro. Ciro, este gobernante que no es del pueblo de Israel, se le menciona y se le denomina de esta manera. Entonces, el término Mashiach, cuando se aplica al rey, se considera que este personaje, que este gobernante posee un carácter divino.
¿Por qué? Porque ya va a estar conectado otra vez la realeza divina con el tema de que Dios ha establecido esta forma de gobierno, en este caso la monarquía. Es decir, la realeza israelita está fundada en la gracia de Dios. Por ello, se le van a atribuir títulos al rey, al soberano, que expresan el origen divino de su función, como hijo de Dios. De tal manera que el rey va a ejercer una función específica en la tierra. Esa función específica es dada por Dios y este rey tiene que cumplirla en su gobierno, en su periodo que le toca gobernar. El rey es el lugarteniente, es el representante de Dios en la tierra. Entonces, Mashiach en el Antiguo Testamento está relacionado con el tema del reinado, con el tema del rey. En el Nuevo Testamento, el término Christos, griego, Christos, que deriva del verbo chrio, significa, que tiene igual relación con el Mashiach del hebreo, significa ungir o ungido también. ¿Por qué se utiliza Christos? ¿Por qué? Porque en el término griego es el que va a utilizar la Septuaginta que es la traducción del hebreo al griego, va a utilizar este término, ¿sí? Con su trasfondo del Mashiach. Utiliza este término para hacer referencia al ungido también, o con referencia a ungir. Pero el término chrio, el verbo, tiene entonces otra referencia. La referencia es que hace la persona, o el verbo, la acción del verbo chrio, tiene que ver con tocar la superficie, es decir, el toque no solamente de un objeto, sino también de una persona. Es decir, con la idea de frotar o de untar, o como se conoce el ungimiento de los pies, el ungimiento de los enfermos, el ungimiento, ¿sí?, de aquellas personas que necesitan ser tocadas con esta ritual o con esta tradición que se tenía. Entonces, en el Nuevo Testamento hace referencia este término, Christos o Crio, que está relacionado también con el verbo o el término hebreo del Antiguo Testamento, utilizado por la Septuaginta. En algunas citas del Nuevo Testamento, como Juan 14:1, como 4:25, 9:25 del mismo Evangelio de Juan, vamos a mirar que en boca de tanto de los discípulos como de algunos otros personajes, ya a Jesús se le denomina como Mesías. Ya sus discípulos y ya estas personas entendían que Jesús era el Mesías, como por ejemplo en 4:25 la samaritana, que dice, he encontrado al Mesías. Y algunos otros personajes que nos están hablando, que nos está hablando Juan, que identifican a Jesús como Mesías. Entonces, en el Nuevo Testamento, y en especial en los evangelios, ya los discípulos, ya los cristianos, asocian el título de Christos o de Mashiach a Jesús, ¿sí?, al nombre de Jesús. Y como por ejemplo, Pablo siempre va a estar uniendo estos dos términos, Christos y Jesús, ¿sí? Jesucristo. Jesucristo, entonces une estas dos designaciones. Cristo o Jesús es el Mesías en el Antiguo Testamento. Cuando estamos igual mencionando que el rey es el rey, el ungido o el Mesías, se está hablando también o está teniendo la idea de lo que significa Jesús. Sabemos que Jesús significa o tiene su trasfondo en Mashiach, que es ungido, pero está relacionado también con el término Salvador. También en el Antiguo Testamento el rey era un salvador que Dios ha de enviar sobre la tierra para liberar a los oprimidos, para guiar al pueblo y para instaurar un reinado
de justicia eterna. Entonces, Mashiach, que significa ungido, está relacionado con los términos salvar, liberar y redención. Origen de la perspectiva mesiánica. Ya tenemos un poquito de trasfondo, cómo es que se origina, que se encuentra en el Antiguo Testamento, pero cómo esta idea mesiánica, porque ya hemos mencionado que es profeta, que es sacerdote, que algunas veces nos enseñan en la teología, que Jesús también tiene estos títulos, o también tiene estos oficios, sacerdote, profeta, rey, señor, etcétera. Pero aquí estamos hablando de los títulos cristológicos que en realidad encierran una profunda teología. Y uno de esos títulos es el Mesías. Entonces, esta idea mesiánica, ¿cuándo surge o cómo se origina? ¿Sí? Esta relación, como ya mencionamos, rey, Mesías, sacerdote, Mesías, profeta, Mesías, etcétera. Hay mucha discusión sobre cuándo comienza entre el pueblo de Israel esta esperanza de la llegada de un Mesías. Y este es otro término que también está muy presente en esta explicación mesiánica, la esperanza. Es decir, ese anhelo y ese deseo de un cambio, de una transformación, no solamente personal, sino también del pueblo. Entonces, se ha discutido mucho cuándo empieza entre los israelitas o entre el pueblo de Israel la esperanza de la llegada de un Mesías. Antes entonces de que se creyera en una persona específica o de que se hablara de una persona específica, había esa idea del mesianismo. El mesianismo es esa idea que nace en la historia de Israel, desde el principio, desde el inicio en la historia de Israel. ¿En qué sentido? Cuando ellos creen que Dios les abre ese camino, les da esa guianza de un camino diferente, de una transformación. En su futuro hay una promesa, o no solamente en su futuro, sino también en su pasado y en su presente, porque ellos se mueven con esa promesa de elección, esa promesa de que su reino y de que el pueblo permanecerá para siempre. Y en esa promesa surge entonces este tema del mesianismo. Pero el mesianismo más persistente, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, que se va a mirar, es un mesianismo de tipo político, social o tipo político militar. Y como ya lo dije, está relacionado con el reinado o con el rey. Pero ya cuando empieza entonces a especificarse este mesianismo y esta figura del Mesías, va a estar siempre en relación con David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David va a ser ese modelo, va a ser ese patrón, ¿sí? Donde se considera a David como un rey de portador de paz y descanso para el pueblo. Como ya lo hemos mencionado, se encuentra en Samuel, 2 de Samuel 7:13 al 15, donde hace referencia a eso. ¿Sí? Capítulo 7, el 14 específicamente dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. El capítulo 7 no solamente habla de esta liberación, sino también de esa paz que vivieron y esa paz que se anhelaba en todo ese desarrollo de su historia. Y va a ser David ese modelo, ese rey, no solamente el portador de la paz, no solamente el que va a establecer la paz, sino también va a darles ese descanso y esa seguridad que el pueblo necesita. De esta manera, entonces, la figura del Mesías va a estar siempre relacionada en torno a David. Pero específicamente esta figura se desarrolla un poco más es en el tiempo o después del exilio, en la época post-exílica.
esta idea se perfila en torno a una figura que ya va a dirigir el destino del pueblo. Pero ya hay una figura con diferentes matices, diferentes concepciones en cuanto al Mesías y en cuanto a la función que va a realizar el Mesías. El profeta Ezequiel fue, vamos a mirar en su libro, él es el que le confiere o el que le da a este rey futuro o a esta figura futura los rasgos precisos que van a caracterizar en adelante la figura del Mesías. Como ya mencioné, esa figura del Mesías que más va a persistir es el tema o es el Mesías político, militar o político social. Desde esta perspectiva que estamos mencionando, de que ya hay matices variados, concepciones variadas del Mesías, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo en la comunidad de Qumran. La comunidad de Qumran, estamos hablando ahí más o menos en el siglo 3, 2 antes de Cristo, esta comunidad pensaba que había dos Mesías. Había desarrollado una perspectiva mesiánica en la figura de dos personajes que iban a liberar al pueblo. Estos dos Mesías se identificaba, por un lado, uno desde esa perspectiva político-militar que hemos mencionado, y la otra, un Mesías de la línea sacerdotal. La base para esta perspectiva de dos Mesías la tenían entonces en estos pasajes bíblicos, Deuteronomio 18:18 y Números 24:17. Así como también después se nos va a presentar en Daniel 9:25-26 estas figuras o esta figura del Mesías o esta perspectiva de esta figura que va a venir al final de los tiempos. Sobre todo entonces la idea política que nos va a presentar el Nuevo Testamento de un Mesías, como en el caso de Jesús, sin esa perspectiva política, como que no se ajustaba a las concepciones del Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, lo que estaba predominando esa idea de este Mesías era un líder victorioso, un líder que traería liberación, un líder que traería la paz, así como leemos en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel. Pero en la perspectiva que nos presenta el Nuevo Testamento con Jesús, que iba a morir, no, esa idea no era compatible todavía en este contexto ni en el Antiguo Testamento, ¿sí? La idea era que era un líder victorioso y que iba a instaurar paz y que iba a instaurar justicia. Pero la idea de que iba a morir o de que iba a ser entregado, en este caso al Imperio Romano, no era compatible esta idea todavía. Entonces, la esperanza de un Mesías estaba ligada a la creencia de que el pueblo de Israel había sido llamado a desempeñar un papel esencial o especial en la historia de la humanidad. Este tema del mesianismo surge con esta idea. El tema de la elección, otra vez. Esa elección y esa promesa que vemos en el Antiguo Testamento. El pueblo es elegido para cumplir un papel especial en la historia de la humanidad. Y en esa promesa y en esa idea surge la esperanza de un Mesías, o surge la esperanza mesiánica. Así entonces, en los tiempos de David, había esa esperanza de grandeza para el pueblo. Y obviamente se desarrolló tanto en su gobierno como en el gobierno de su hijo, que fue Salomón. Esa grandeza que tuvieron o ese esplendor que tuvieron como reino. Pero sabemos que posteriormente hubo situaciones y conflictos que llevaron a la división del reino y que también la historia nos habla todas las situaciones que vive el pueblo. Entonces, toda esta situación que vive el pueblo de división, de decadencia de su monarquía, lleva entonces a que el pueblo desarrollara más esta esperanza mesiánica. Fueron estos los factores sociales, políticos, religiosos que alimentan esta expectativa mesiánica.
Así como también el mensaje de los profetas, de algunos profetas, son los que contribuyen al pensamiento de esta esperanza mesiánica o la esperanza de un Mesías. Específicamente en el periodo intertestamentario, bajo la dominación griega y después la romana, se enfatiza la idea de un Mesías, pero ya un Mesías político-militar o político-guerrero. Y este Mesías va a venir o va a ser del linaje de David, del linaje de David. Aquí es donde alcanza su máximo desarrollo esta expectativa mesiánica o esta esperanza de un Mesías. Esta idea de un Mesías político guerrero estaba presente en casi todo el pueblo. Noción entonces en la cual se creía que el Mesías iba a ser un descendiente de David o la dinastía davídica. Un líder que no solamente vendría a liberar al pueblo de la opresión de estas naciones, sino que también este líder, este Mesías, va a recuperar el estatus de gloria y poder que se vivió en este tiempo de David y también de Salomón. Entonces, en el periodo intertestamentario donde se da el mayor desarrollo de esta esperanza mesiánica. Algunos otros libros que no son considerados o no están dentro del texto bíblico se conoce como literatura parabíblica, que serían estos escritos. El Apocalipsis de Esdras y el Apocalipsis de Baruch también describen ya esta idea mesiánica. ¿Sí? Nos hablan de la espera de un Salvador que va a eliminar a los enemigos de Israel, o que va a librar al pueblo de Israel de sus enemigos, en este caso de estas naciones. Aún en estos libros también, o en el contenido de estos libros, cuando nos habla del Mesías, se destaca el carácter político del reino mesiánico. El rey Mesías establece en la tierra un estado de perfección. Y aquí va a integrarse el tema de la justicia. Va a administrar la justicia en todos los órdenes y para todos. Es decir, ya no solamente para el pueblo, sino para todo ese mundo de ese entonces conocido. Él es el realizador de la ley divina, tanto a nivel religioso como social. Entonces, para que esta justicia se establezca, el rey, o en este caso el Mesías, va a promulgar leyes, pero leyes que traigan justicia y leyes que permitan la salvación de todas aquellas personas que están bajo su gobierno o bajo su dominio. Es decir, promulgación de leyes justas y salvíficas. Pero aquí está relacionado ya no solamente la liberación, sino también el establecimiento o la administración de justicia para todos y en todos los órdenes, tanto en la vida social, religiosa, económica, política. Entonces, ya en este contexto que estamos mencionando, aún todavía en el siglo I, que es en el tiempo de Jesús, había esta idea de un rey o de un Mesías político. Ideas que se resaltan más. Pero, a la par de esto, también había otras ideas de el Mesías. Esto se resaltaba o esto se enfatizaba más, un Mesías político guerrero. Pero también había otras ideas con respecto al mesianismo. ¿Cuáles son esas ideas? Lo que le mencioné al principio, ¿sí? Un Mesías redentor también, un Mesías que trajera liberación, no solamente social y política, sino también que tuviera que ver con la instauración de la ley, en este caso, de Dios. No solamente leyes sociales, sino también la ley de Dios. Entonces, llegamos al Nuevo Testamento, que nosotros ya entendemos que Jesús es Mesías. ¿Por qué Jesús Mesías? Como ya lo dije también, este título de Jesús Mesías ocupa un lugar especial entre todos los títulos cristológicos que se le han adjudicado a Jesús. El Jesús Mesías es un título cristológico
teológico que ocupa un lugar especial. Como hemos mencionado, cuando Jesús inicia su actividad pública, que nos hablan los evangelios, en el Nuevo Testamento, hay diversas concepciones del Mesías. Ya para la época de Jesús, como ya también lo hemos mencionado, hay varias perspectivas, concepciones de ese Mesías. Y obviamente, en una de esas concepciones, que ya lo dije, era redentor y está relacionado con Salvador, ya miramos que la gente esperaba un redentor, esperaba un Salvador, pero no podía identificárselo como un rey, ¿sí? Como un profeta o como una figura trascendente, sino más bien la concepción fuerte, como ya lo mencioné, era un político guerrero, ¿sí? Liberarlos del yugo de opresión que tenía con el imperio romano el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos confirma la idea de estas perspectivas que estamos mencionando: un salvador, un profeta, un rey o una figura trascendente. Y esta idea entonces está presente sobre todo en los evangelios sinópticos. Y vamos a mencionar algunos evangelios, en este caso a Lucas. Lucas, cuando nos habla del relato o describe el relato de la infancia, nos va a presentar algunas formas o perspectivas de estos personajes de cómo presentan al Salvador, o en este caso a Jesús. Lucas 1, 32 al 33. Creo que por el tiempo no vamos a leerlos todos, sino solo algunos, pero sabemos que el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Lucas habla de la infancia, o es el famoso relato narrativa de la infancia de Jesús, desde su nacimiento, desde su anuncio del nacimiento, obviamente hasta su nacimiento y hasta la edad de 12 años. En el capítulo 1, versículo 32 y 33, aquí sobresale un personaje, y es el ángel Gabriel, cuando le da el anuncio a María. Y en ese anuncio subraya que Jesús será rey y heredará el trono de David. Lo que ya habíamos mencionado, este personaje que está naciendo, que en este caso se va a considerar el Salvador, viene del linaje o de la dinastía de David. Más adelante en el versículo 67 y en adelante, también se menciona otro personaje, en este caso es Zacarías. Y Zacarías va a seguir la idea de un salmo de Salomón, en el sentido de que la fuerza salvadora que se va a presentar, en este caso en la vida de Jesús, o que ya es Jesús el que nació, este personaje va a acabar con los enemigos y va a permitir al Señor que vive en santidad y justicia, así como lo va a decir en el versículo 75. Si ustedes siguen ahí, Lucas, no necesariamente hay que leerlo, pero sí hay que mirar. En el 1:67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. En este caso no solamente de Juan, sino también de Jesús. Y al final, como ya mencioné en el 75, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Lo que ya mencioné al final de la explicación anterior, ¿sí? El tema de administrar justicia para todos y en todos los órdenes. Y regresamos a los versículos 10 y 11, que también se mencionan otros personajes, que son los ángeles. Los ángeles son los únicos que van a utilizar el término Mesías, ¿sí? Pero cuando lo presentan a Jesús, lo presentan como un Salvador. Y bueno, y ponen otras características: un Salvador humilde y un Salvador que se presenta como niño. Los ángeles. Dice en el 1, 10 y 11,
Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando y a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto a la derecha del altar. Dice, 1:10. Oye, sí. Perdón, es 2, 10 y 11. El 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los únicos que mencionan el término Mesías, pero lo presentan como Salvador. Después tenemos en los versículos 2, 26 y después 30, 32 del mismo 2 a Simeón. Simeón también mira a Jesús en este caso como el Salvador. Del Nuevo Testamento, que está ligado el término Mesías, pero con la idea de un Salvador, de un Redentor. Aunque había otros grupos, ¿sí? Es cierto, que entendían que ese Mesías tenía que ser un Mesías político, militar. Y el 2, 36 al 38, a Ana, se presenta a Ana, y Ana presenta a Jesús como el liberador, como el redentor de Israel. Entonces, aquí vemos en Lucas que está presente el término Mesías, pero ligado a una función, ¿sí? Como Salvador o como Redentor. Después tenemos en el otro evangelio, en el libro de Juan, Juan presenta también algunos personajes que hablan del Mesías. Y también estos personajes van a expresar posturas distintas con esa concepción del Mesías o esa esperanza mesiánica que se tenía. En Juan 4:25 vamos a mirar el diálogo con la samaritana y ya después de todo ese diálogo, la samaritana ve a Jesús como maestro. Ese maestro que explicará todo, que enseñará todo. También tiene aquí que ver con una de las funciones que el Mesías iba a cumplir. Y también va a decir que este maestro, que esta persona con el que ella dialogó, tiene esa capacidad de adivinar su pasado. Pues sabemos que le dice todo su pasado y también lo que ya no debe de hacer, en el 4:29. Más adelante en el capítulo 7, 26, el pueblo, hay varias opiniones en el pueblo con respecto a Jesús. Unos opinan que nadie sabe de dónde vendrá este personaje. Otros aseguran, en el 7:42 y en el 7:31, que va a nacer en Belén. ¿Sí? Para otros, este personaje hará señales y milagros. Este Mesías, algunos saben de dónde proviene, otros saben no saben de dónde es, va a hacer milagros, va a hacer prodigios, pero también van a ser en Belén. Regresando en el 1:35 de Juan, el capítulo 1, versículo 35, aún en los mismos discípulos hay igual diversas perspectivas con respecto al Mesías, o en este caso a Jesús. Algunos le colocan el título de Cordero de Dios o algunos lo colocan el título de Rabí. Y en el 1:41 es Andrés que lo presenta como Mesías y utiliza el término Mesías. Entonces, con estas citas que hemos mencionado de estos evangelistas, miramos lo que ya hemos dicho, ¿sí? Las diversas perspectivas o las diversas ideas que se tenían con respecto al Mesías, de que creían y entendían de que un Mesías iba a aparecer al final de los tiempos para traer transformación, liberación, redención, estaba presente en el pueblo, pero había diversas concepciones y en cuanto a las funciones también de este Mesías estaba presente. Entonces, lo que más se caracterizaba es que era del linaje de David y que iba a traer liberación y redención al pueblo. Entonces, la pregunta, ¿se consideró Jesús Mesías? ¿Jesús se consideró Mesías?
Para poder responder a esta pregunta, tenemos estos textos bíblicos también, y en especial de Marcos, pero Marcos tiene su paralelo en Mateo y también tiene su paralelo en Lucas, pero vamos a mencionar solo a Marcos. ¿Jesús se consideró Mesías? Bueno, mencionando la primera cita, Marcos 14, 61, y los siguientes versículos, así que también como sus paralelos, como ya mencioné en los otros evangelios sinópticos, vamos a mirar entonces con estas citas para responder a esta pregunta. En Marcos 14, 61 ya estamos en el contexto, ¿sí?, de la apreciación y de la semana de pasión de Jesús. Y en este caso, Jesús está ante Caifás, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Directamente le pregunta a Jesús si él es el Mesías o el Christos. En este caso la palabra griega que aquí se utiliza es Christos. Más adelante Jesús le responde, yo soy. Y esta respuesta tiene su paralelo en Mateo 26, 64 y en Lucas 22, 67. Y que si hacemos una comparación, bueno, va a haber algunas variantes con respecto a esta respuesta. Pero Jesús cuando responde, yo soy, no dice, yo soy el Mesías. Dice, yo soy, y va a decir, el Hijo del Hombre, etc. O sea, no va a decir directamente que él es el Mesías. Entonces, en la respuesta de Jesús, él no afirma ni niega que él es el Mesías. Porque si él decía que era el Mesías, como ya mencioné, las ideas mesiánicas de ese tiempo eran esencialmente políticas. Si decía que sí, era entonces motivo para ser procesado directamente tanto por el gobierno religioso, en este caso judío, y el gobierno social, digámoslo así, que es el Imperio Romano. ¿Sí? Si lo decía así, entonces era una forma también de aceptar un mesianismo político, en la cual la idea de Jesús no estaba presente. ¿Por qué? Porque su mesianismo político no era la misión de Dios, sino su mesianismo era de otra forma. Su misión era, entonces, traer una salvación y una redención, no en los términos del mundo o no en los términos equivocados del pueblo judío. Él tiene conciencia de su mesianismo, pero no de la manera o de la forma que el pueblo de Israel estaba entendiendo. Por eso habla del Hijo del Hombre, lo conecta con otro título, podríamos decirlo así, para evitar afirmar directamente que él era el Mesías. Marcos 15:2, que también tiene su paralelo en los otros evangelios, aquí se encuentra igual en este contexto de juicio, pero ahora está ante las autoridades romanas y lo encontramos con Pilato o Pilatos. Y Pilatos también le hace la misma pregunta, pero ya no en los términos de la idea judía, sino en los términos del Imperio Romano. Al decirle, ¿eres tú el rey de los judíos? O al preguntarle, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué en términos romanos? Porque, como ya mencionamos, Mesías y rey en la perspectiva judía era casi lo mismo, pero en la perspectiva romana, el tener un rey, ¿sí?, un contrario, era peligroso. Por eso la pregunta no es tú eres el Mesías, sino tú eres el rey de los judíos. Igual, Jesús no responde afirmativamente, no responde directamente, sino su respuesta va a ser casi igual que le va a decir al sumo sacerdote, pero de otra manera. Así entonces el Mesías, como se presenta en 15:2, se presenta en categorías
romanas o es traducido en categorías romanas. De igual forma, Jesús en su respuesta a Pilatos no afirma ni niega que él es el Mesías. Evita, porque otra vez, si hubiera dicho directamente, sí, soy el rey, hubiera sido ejecutado inmediatamente. Más bien, Pilatos dice, yo no veo o no encuentro culpa o culpable a esta persona. No sé por qué me lo han traído ante mí. Y por último, Marcos 8:27, con los paralelos que tenemos también en los otros evangelios, aquí tenemos otra escena. Ya no estamos en el contexto de preguntas o de juicio, sino más bien la confesión de Pedro. En el contexto de Cesarea de Filipo, la confesión de Pedro, la famosa confesión de Pedro, donde él le revela, o el Espíritu le revela, de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. ¿Sí? Pero esta confesión está, o tiene su trasfondo en Mateo 16:15, donde también hay un diálogo con Pedro, Jesús y Pedro, y en este diálogo de Mateo 16:15 y en adelante, se habla de la fundamentación eclesial. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, en este contexto tiene también la confesión de Pedro, ¿sí? Entonces, es una interpretación influida por este contexto. Por eso Pedro entiende que él es el Mesías y que él es el Cristo. Entonces, pero más cuando Marcos 8:27, cuando Pedro le dice que tú eres el Cristo, ¿qué es lo que le responde Jesús? Jesús le responde, o más bien le prohíbe, no solamente a Pedro, sino también a los discípulos que hablen de esto, hablen de que él es el Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Jesús acepta la confesión mesiánica de Pedro, también se entendería, o el pueblo entendería, que él es el Mesías, pero en los términos políticos, otra vez, en los cuales su misión no estaba fundamentada. ¿Sí? Su misión estaba fundamentada en esa idea que no concordaba con esa idea mesiánica. La paz y la justicia en otros términos, en la cruz. Es decir, si también esta confesión de Pedro está relacionada con las tentaciones, porque si él afirmaba esa mesianidad o esta confesión de Cristo, de Pedro, perdón, lo promulgaban Mesías, pero no podría llegar a esa misión liberadora, que en este caso tendría que ser la cruz. Entonces, en este contexto, cuando hay estas confesiones o estas preguntas, no solamente del sumo sacerdote, del gobernador romano y de sus discípulos, Jesús no afirma ni niega, ¿sí?, su mesianismo, sino que guarda silencio y habla, sino que él entiende su mesianismo en otros conceptos, de otra manera, de una manera que ya vamos a mirar, que es la cruz, esa cruz liberadora. Entonces su respuesta indica que él no quiere ser rey de Israel de la manera que se entendía el mesianismo ya en ese tiempo. Él tiene la convicción de que es el Mesías desde su bautismo y tiene que cumplir su tarea a través del sufrimiento, de la muerte y no mediante el poder político. Sería también como una forma de tentación para no llegar a la cruz, a esa misión que él había entendido con el tema del siervo sufriente, que ya también ustedes han visto. Estas tres citas mencionadas muestran la actitud de Jesús respecto de la idea de Mesías. No rechaza el título, pero va a manifestar una gran reserva al respecto, pues puede ser una tentación grande. Era sucumbir a las ideas específicas que se vinculaban con este título y con esta idea que tenía el pueblo de Israel. Entonces, Jesús sí entendió su mesianismo, pero desde otra perspectiva muy diferente a la que tenía el pueblo.
Entonces, todo esto que hemos mencionado, ¿a qué conclusiones llegamos? Ya mencionamos entonces que el término Mesías tiene en su origen etimológico hace referencia a ungido. En el contexto israelita, este término tenía íntima relación con el rey, con su oficio y su actitud ante su elección. En el desarrollo histórico del pueblo de Israel, la idea del Mesías y del mesianismo adquirió concepciones variadas, en especial la idea de un líder político militar. Idea que entonces Jesús cambia completamente, ¿sí? Transforma completamente esa idea cuando él se presenta como ese ungido y como ese enviado de Dios. La actividad de Jesús fue más allá del título que él no aceptó abiertamente, es decir, el tema del Mesías. ¿Qué actividad fue más allá? Entonces, aunque convergen diversas concepciones, el objetivo central es la esperanza de transformación y reconciliación israelita humana. Es decir, no solamente el pueblo de Israel va a ser transformada, no solamente va a haber esa reconciliación, sino también esta actividad de Jesús se estableció en este mundo injusto. Dios, a través de Jesús, que es el Mesías, establece un nuevo orden de justicia y reconciliación entre los humanos o entre la humanidad. Los discípulos enriquecieron el título con otros títulos complementarios como hijo de hombre, siervo de Yahvé, profeta, entre otros. Así que Jesús, Mesías, es el ungido. Es esa promesa antigua que se ha cumplido. Él es el Salvador, no solamente de los enfermos y de los pobres, como dice Mateo 11, 2 al 5. La promesa de Dios, su redención y liberación no terminan con la muerte de Jesús en la cruz. Su obra sigue vigente todavía, según lo que nos dice Lucas 2, 1. 2:11. Perdón, 2:11 y le faltó me faltó un 1. ¿Qué nos dice Lucas 2:11? Que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Jesús, ese Mesías, aún está presente en nosotros, entre nosotros. Su obra sigue vigente. Muy bien. Terminamos con esto. No sé si hay preguntas, comentarios. Sí, Santa, voy a leerte. Santa, voy a leerte. La familia Chuiza dice, ¿se podría decir que el ángel de Jehová es el Mesías espiritual? El ángel de Jehová, el Mesías espiritual. Cuando habla Lucas, o ángel de Jehová, que se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ruth también nos dice, entiendo el sentir del pueblo judío. Estaba dividido en su forma de pensar acerca del propósito del Mesías. Claro, lo miramos en los evangelios cuando Jesús es aprendido, cuando Jesús es apresado, o también cuando hace sus obras, cuando hace su predicación, miramos que algunos están a favor de él y algunos otros no están a favor de él. Sobre todo los líderes religiosos o los representantes religiosos tienen esa idea presente de un líder político o de un Mesías político, religioso, más que como se presenta Jesús, que amen a los enemigos, que perdonen a los que les han hecho daño. De esa perspectiva no lo entendían más bien, ¿sí? La idea de liberarlos de una manera violenta. Por eso vamos a tener igual algunos otras perspectivas con respecto, por ejemplo, a Judas. A Judas se le dice que, ¿por qué? Como no él entendió el mesianismo de Jesús, si no lo entendía de la forma como ya se había
establecido en el pueblo. Es por eso que toma esa actitud de entregarlo, de traicionarlo. Muchísimas gracias, Santa. Tienes muchos mensajes ahí que los puedes leer de felicitación, una excelente clase. Compartimos ese sentir de todos los alumnos, te bendecimos y esperamos tenerte en los próximos ciclos de la academia. Muchas gracias. Queremos también darles unos anuncios para todos ustedes. El siguiente sábado no vamos a tener clases porque aquí en Ecuador tenemos el feriado del 9 de octubre. Esto es para hacerles conocer a las personas de otros países que tenemos conectadas aquí como alumnos. Entonces, el próximo sábado tenemos descanso y volvemos a retomar las clases en 15 días. Además, queremos instarles, sugerirles, exhortarles a las personas que todos estamos conectados a las 7:25, que podamos ser excelentes incluso en la asistencia, en recibir la enseñanza, de poder conectarnos a tiempo, porque tenemos 2 listados que hacemos, uno a las 7:45 y otro a las 8:15 para comprobar la asistencia. Las personas que no están en los 2 listados se les considera como que no hubieran asistido. Entonces, he recibido varios mensajes y esa es la razón. O sea, significa que llegaron tarde o se fueron, abandonaron la reunión antes de tiempo. Y finalmente, las personas, también he recibido varios mensajes, las personas que no han asistido a alguna de las clases que ya hemos tenido, pueden mirar el video que está en YouTube o solicitarnos el video y responder a las preguntas para que se puedan igualar y considerarse como asistentes. Esos son todos los anuncios. Les agradecemos por su presencia. Gracias, Santa, una excelente exposición. Y gracias a todas las personas que nos acompañan. Que tengan un bendecido fin de semana. Muchas bendiciones, que estén bien.